buenas tardes a todas las personas que nos estén viendo desde sus casas. Me gustaría empezar esta mesa remarcando algo que considero peculiar, y es que desde que Carlos Zanón empezó a dirigir BC Negra, escogió 3 ejes temáticos para llevar a cabo durante todos los años, que son un autor, un libro y un personaje. El primer año escogió Manchet, el segundo a Chester Himes y el año pasado a Boris Vian y a Osvaldo Soriano, todos ellos autores fallecidos. Es el primer año que abordamos hablar de una escritora que no solo sigue viva, sino que también está en activo. Pero como ha comentado Che en la presentación, es una autora tan esquiva y tan difícil de ver de manera presencial que no nos queda otra que hablar al resto de personas acerca de ella y de su trayectoria. Es una escritora de novela policíaca muy particular y creo que todos los que la hayan leído estarán de acuerdo en eso. Hay muchos que la catalogan como novela enigma, otros policíaca, y quería aprovechar la oportunidad de que tenemos aquí a Javier, que es experto en el tema, para que nos comente qué tipo de género cree él que puede englobar su obra. ¿Se la puede catalogar en un solo género? ¿Es un mix? Bueno, buenas tardes, Marta. Quizás sea un tópico, pero yo creo que se podría definir a Fred Vargas como un género en sí mismo, ¿no? Yo creo que es una autora con una obra tan particular, tan singular, que ha logrado constituirse prácticamente en un género en sí misma, ha logrado ese mérito tan complicado de hacer que sus novelas se parezcan solo a sus propias novelas, ¿no? Que no encontremos muchas similitudes, muchas analogías con otros autores. Evidentemente, creo que si la imbricamos dentro del género negro y del género policíaco, creo que Fred Vargas debe más al policíaco, al misterio, a la intriga, que a lo que tradicionalmente identificamos con el género negro, pero es una interpretación muy personal de ese género policíaco. Las novelas de Fred Vargas deben mucho al argumento, deben mucho al misterio, que es algo, desde mi punto de vista, que cada vez se está perdiendo más en la novela negra contemporánea, donde parece que prima más la mirada social, la crítica, la denuncia, que muchas veces ese origen de intriga se pierde. En su caso, sin embargo, es un elemento fundamental, pero al mismo tiempo tiene muchos toques contemporáneos. Evidentemente, hablamos de una reinterpretación muy particular, muy contemporánea, con algunos toques. Puede haber en sus novelas toques que remitan al procedimental. En el fondo, de las novelas de Adams Bert tenemos un grupo de policías trabajando. Lo que ocurre es que trabajan de una forma pues, muy singular, muy particular. Sus personajes, como luego comentaremos, son personajes también muy poco convencionales. Creo que Adasberg, por ejemplo, tiene algún toque que remite un poquito a los Hard Boiled, ¿no? Un personaje solitario, con un cierto aire misterioso y demás. Entonces, yo creo que lo que ella ha logrado ha sido destilar de alguna forma influencias muy variadas de toda la novela negra, de toda la novela policíaca, hasta hacer de su obra pues prácticamente es un género en sí mismo, el género Vargas, ¿no? Sí, no, la verdad es que estoy de acuerdo porque sería muy difícil poner una sola etiqueta y me ha gustado lo de que es un género en sí misma. No sé qué opinas, por ejemplo, Nieves, no tanto ya a lo mejor como experta de género, pero bueno, como lectora y fan de la autora. A ver, y yo como escritora puedo también opinar. Yo opino que es novela de cuento de hadas. Para mí es novela negra de cuento de hadas, ¿no? Porque ella siempre tiene ahí una especie de contacto que mucha gente ha copiado después, porque es que esta señora es una pionera en muchas cosas, ¿no? Entonces ella tiene un contacto con el mundo de la intuición, que es como resuelven los crímenes. No hay ninguna manera lógica de resolver esos crímenes, ¿no? Yo puse aquí una cita porque me llamó mucho la atención en una de las novelas, que es Adams Bert de repente, no sé, mira para el aire y ya sabe que ¿no? Pues un modo intuitivo de resolver los crímenes, ¿no? Como puede ser cualquier otro, porque es una novela y también hay mucha gente que resuelve crímenes de una forma intuitiva, pero nadie lo sabe, ¿no? Entonces lo que dice es: ha encontrado una idea en el aire, explicó Danglars, que me hace mucha gracia este personaje también, ¿no? Con las gaviotas. Una cagada de pájaro que le cae del cielo. En cierto modo, un aleteo entre el cielo y la tierra, ¿no? Entonces, un aleteo entre el cielo y la tierra es como yo definiría las novelas de Fred Vargas, ¿no? Que a ver, como escritora
claro, te quedas asombrado de la sinvergonzonería que tiene a la hora de escribir y de imaginar y de poner todo lo que le sale de las narices, y encima todo le sale bien, ¿no? Ella da las 3 vueltas en el aire, el triple salto mortal y no cae nunca en el suelo. Ella sigue, sale airosa de aquello, y claro, tú estás leyendo, estás diciendo, no puede ser verdad, no puede ser verdad lo que estoy leyendo, y lo estoy leyendo y me lo estoy creyendo, ¿no? Y eso es lo que más me llama a mí la atención de Fred Vargas. Y todo encaja, además. Y todo encaja, es una cosa muy curiosa de sus novelas, que hay un momento en sus novelas que cuando uno lleva 100, 120 páginas dice, pero bueno, ¿esto a dónde va? Y al final va a un sitio y todas las piezas se encajan. Al final es un rompecabezas donde todo va encontrando su sitio y su lugar. Efectivamente. Sí, es que además es muy curioso que lo que comentas de que igual llevas 100 y pico páginas y realmente no sabes de qué va la novela. A veces no sabes ni cuál es la trama policial, por decirlo de alguna manera. No sabes por dónde te va a llevar. Se centra a veces mucho en los personajes o en otro tipo de subtramas, pero no, o sea, da muchas vueltas. Y sin embargo, los lectores de alguna manera se enganchan. Anne-Hélène, a la hora de traducir este tipo de obras, ¿cómo se aborda una traducción de una novela de Fred Vargas? ¿Cómo te enfrentas a este tipo de trabajos? Bueno, para mí Fred Vargas, la verdad es, iba a decir que es una amiga íntima a la que no conozco de nada, no la he visto en mi vida, pero sí que con sus textos tengo una relación de intimidad y de mucha simpatía, nos llevamos muy bien, me identifico mucho con su tipo de humor y con esa irrealidad, digamos, ese desfase que hay constante entre con respecto a la realidad y que cultiva de forma sistemática. Me gusta muchísimo su claro amor por el lenguaje, por los juegos del lenguaje, que para mí son pues un reto muy agradable. A mí también me gusta escribir y, por supuesto, me gustan todos los juegos literarios, digamos. Y en Fred Vargas encuentro esa satisfacción, que no la encuentro, traduzco mucho del francés, traduzco mucho del chino. No puedo decir de todos los autores que he traducido que los sienta amigos, pues a Fred Vargas sí. Ella dice, ha dicho en muchas ocasiones, que no es una escritora propiamente dicho, sino que es una autora diletante de lo que ella llama roman-pol, que es una contracción de roman policier. Aquí, como si aquí dijéramos, se me cae la mascarilla, como si aquí dijéramos nospol para novela policíaca, ¿no? Como tratando de quitar importancia, digamos, a esa actividad que de hecho no es la única suya. Como sabemos, es investigadora del CNRS, del Centro Nacional de Investigación Científica, especialista en arqueozoología medieval, concretamente, y además es una activista muy activa, valga la redundancia, en cuestiones políticas, en cuestiones de cambio climático, etcétera, ¿no? A veces tengo un poco esa sensación en cuanto a su lenguaje, que mezcla muy felizmente, me parece a mí, tanto lenguaje erudito como lenguaje muy, muy popular, erudito y popular de ayer y hoy, o sea, con toda desfachatez, como os he dicho antes, y alegría, lo cual es muy refrescante, y a mí me recuerda que, por muy amiga mía imaginaria que sea, no sé si no tengo ni idea de si estaría de acuerdo ella,
A mí me recuerda, en cierto modo, a las mejores canciones de Brassens, ¿no? Por esas referencias literarias que aparecen constantemente, esos ocultismos o expresiones un poco fuera del tiempo, con que se expresan unos personajes que son inenarrables, inolvidables a veces, incluso los secundarios son muy buenos. Y ¿qué más quería decir? En fin, hay otra cosa que me encanta y que es la presencia muy importante, fundamental, de la naturaleza y de los animales. Hay todo un bestiario riquísimo. Sí, yo fui apuntando todos los que salían. Sí. Pero es el cuento de no acabar. O sea, ratas que tienen sus nombres propios. Sí, están los animales que viven en la naturaleza, etcétera, pero luego hay animales que son o que devienen, digamos, personajes por derecho propio de la novela, porque intervienen, traban amistad y tienen una relación con los protagonistas, como el jabalí, por ejemplo, creo que es en Tiempos de Hielo, que se hace amigo de... Sí, que lo quiere salvar al final y todo. De Adamsberg. Yo no quiero contar finales porque luego los destripan. Un pequeño spoiler. La paloma, también tiene una paloma. La bola. El gato, el gato de la brigada, que tiene esa relación fusional, simbiótica con la teniente Rotancourt, etcétera. Hay un larguísimo etcétera que para mí es delicioso, de verdad. Tengo alguna anécdota de traducción, pero no sé, no quiero acaparar. Estamos encantados. Al hilo de lo que comentaba de los animales, el gato es que es un personaje secundario más dentro de las novelas. De hecho, yo creo que estamos todos fascinados con ese gato que vive encima de la fotocopiadora. A mí me representa como funcionaria totalmente. Que no se puede imprimir ahí porque si no se despierta el gato. Además tiene una relación muy importante con ciertos personajes que, para el lector, para los que nos estén viendo y que no han leído, pues... no quiero estar mencionando personajes así, pero con la teniente Rotancourt, que es uno de los personajes de la brigada más fascinantes, o con no sé si es Estalé o cuál, el que se queda dormido constantemente. No sé, que tiene los ojos muy grandes. Hay uno que duerme donde la fotocopiadora, que tiene una colchoneta puesta porque se queda... hipersomnia, ¿no? Es fantástico también. En fin, y el gato, pues por muy apático que sea, en una de las novelas que no pienso concretar, para no destripar nada, salva la vida a Rotancourt, por ejemplo. O sea, son personajes a part entière, personajes completos de la novela. Sí, es que además los secundarios tienen un papel tan importante que incluso en algunas partes de la novela tienen más peso que los principales. Y además en esta serie policíaca, en la de Adamsberg, es como más importante todavía leerla por orden. Es decir, casi todas las series es muy importante leerlas por orden porque hay tramas personales de los personajes que si no pillas el hilo. Pero es que en estas, igual un personaje que te aparece en la primera novela, como la reina Matilde, te aparece luego, no sé si es en la cuarta o en la quinta, y cobra un peso fundamental en la historia de la trama, ¿no? No sé cómo veis el desarrollo de los personajes, hay como Javier. toda una serie de referencias cruzadas entre las novelas, pero que además muchas veces son referencias implícitas, que no quedan muy claras, que son como guiños a ese lector de la serie.
Y una cosa que a mí me resulta muy interesante de los personajes es lo que comentaba antes Ana Elena, que son personajes absolutamente extraordinarios en el sentido de que son personajes muy poco convencionales. Es decir, no es que haya un personaje poco convencional, es que todos los que forman esa brigada de homicidios, a cada cual es más raro, a cada cual es más extraño. Está Danglars, ¿no? Que es ese personaje hiperracionalista que tiene una prole de hijos suyos y ajenos en casa a los que cuidar. Está Retancourt, está Beirén, todos son personajes muy extraños, pero todos encajan dentro de ese mundo mágico que comentaba antes Nieves, ¿no? A mí una cuestión también que me gusta mucho de los personajes es las casualidades que se van estableciendo entre ellos, ¿no? El caso, por ejemplo, de Beirén y de Adam, ver cómo dos personajes que se conocen desde niños, de repente, pues bueno, encajan de nuevo en el mundo contemporáneo a través del azar. Y hay una cuestión ahí que a mí me resulta siempre muy atractiva, y es que habitualmente se dice que, bueno, en la realidad el azar y la casualidad es posible, pero en la ficción hay como una serie de reglas, ¿no? Una novela que está llena de casualidades como que nos rechina, ¿no? Y en cambio, en las novelas de Fred Vargas nos encontramos con eso, con lo excepcional, con lo extraño, con lo casual, y todo termina por encajar de forma totalmente armónica, y todo es muy coherente realmente. Tú como novelista, Nieves, lo de la construcción de los personajes, ¿cómo lo ves? A ver, yo estoy fascinada, ¿no? Porque me da mucha envidia poder hacer eso como escritor. Me parece una genialidad todo. Aparte, no son raros solo, porque estás pensando, no son raros solo la comisaría esa, porque yo he trabajado 13 años en una comisaría de la policía, y eso, bueno, puedo decir que a su manera también podían ser parecidamente extraños, ¿no? Y hasta casos de hipersomnia hemos tenido allí en la poli, pero es decir, todos son excepcionales, que son un poco, cada uno tiene un superpoder, ¿no? Son como los Avengers, sí, ¿no? Sí, Uno la supermemoria, otra el convertir su energía en algo productivo. Hasta el gato tiene su superpoder en una de las novelas. Pero es que son también raros, si os fijáis, los asesinos y la gente normal que viene, que va persiguiendo a la gente por la calle. A ver, yo conozco gente que va persiguiendo a la gente por la calle. Es decir, son raros, pero de repente tú encuentras siempre como una especie de hilo o de rasgo que puedes meter en una persona que tú conozcas, ¿no? Lo cual ya es como la repanocha, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Es decir, yo conozco a gente así, bueno, yo conozco gente muy rara, porque en Coruña estamos todos muy locos, ¿no? Por el viento y todo. Pero que en serio, conoces, de repente dices, conozco a gente que no es así exactamente, porque ella tiende a no caricaturizar, es que lo hace tan bien que lo que yo haría una caricatura, ella hace una novela, es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, hasta los personajes raros, los que están todos los recreadores de la Revolución Francesa, eso a mí me fascinó por completo, ¿no? Que a mí me encanta el mundo a ver, como historiadora, y tú también, yo estaba leyendo aquello y decía, pero esto, por favor, es maravilloso, ¿no? Todos enloquecen, sí. Todos enloquecen, porque claro, se meten tanto en sus propios personajes que se creen que están allí en plena revolución, ¿no? Entonces estás leyendo eso y dices, madre mía, es que no es que sean raros los personajes, es todo el mundo. Sí. ¿Y cómo puedes manejar eso? Como escritor, eso es que es impresionante, porque eso puedes poner un personaje raro y ya te van a decir, oye, ¿cómo te has pasado con Zutano? Pues que ella lo hace con todos y no tienes nada que decir. Los convierten en un mundo cotidiano, además, cotidiano y normal, París. Que le pica la picadura de una araña del brazo que no tiene, ¿no? Sí. Y ahí están los animales, porque claro, yo estaba viendo, estaba el lobo, estaba tratando, es que empecé a apuntar tantos animales que dije, ya no puedo apuntar más. Bueno, está el sapo del traductor, porque además me identifico mucho con el traductor, que el Belén Sin Hogar Ningún Lugar tiene un sapo como animal de compañía, vamos, lo lleva a todas partes, se llama Bufo. Y así, en fin. Luego está Staller, el cabo que tiene esa mirada de estupor constante. No me extraña, a ver, yo también la tendría. Al que todo el mundo trata como un idiota, menos Adamsberg, y que luego pues tiene sus ideas geniales. A mí, desde el punto de vista también de la traducción, o sea, porque me gusta, y también destacaría Verrenck, el teniente Verrenck, que es el más reciente, creo, apareció en La Tercera Virgen.
y que en sus momentos, en los momentos en que él cree que está solo, y habla para sí, habla en alejandrinos. Ay, sí, el Cirano de Bergerac le llamo delicioso, yo. sí. Sí, está todo el rato hablando en verso. Entonces, por supuesto, siempre le pillan y eso crea situaciones muy, muy divertidas. Habla en alejandrinos espantosos, pero alejandrinos con... Pues como Cirano de Bergerac, está todo el rato sí, hablando bueno, en verso, ¿no? De Racine, ahí, imitando a sí, Racine. de Racine. O sea, él lo hace como Racine, lo que pasa es que, bueno, comentando la realidad del momento, etcétera, y a mí me encanta tanto como personaje como traducirlo, porque por el hecho de tener que traducir en alejandrino. Ese fue un descubrimiento en su momento, y bueno, me gusta también mucho el hecho de que de que haya tanto, lo que he dicho antes, tanto juego de palabras, poemas, por ejemplo, hay tramas, hay intrigas cuya resolución, digamos, pasa por la interpretación o bien de poemas como el de Gérard de Nerval, precioso, un soneto muy conocido en Sin hogar ni lugar. Está la interpretación de un texto en francés antiguo, en el libro de magia, en La Tercera Virgen, la interpretación en fin, el tilt que a veces se produce cuando piensas en la manera específica de hablar de cierto personaje que habla utilizando ciertos modismos populares de los años 20, a lo mejor, de algún personaje, de una prostituta o de una señora mayor. Juegos de palabras en los cuales se basa la trama. Eso me ocurrió, por ejemplo, con La Tercera Virgen. En La Tercera Virgen, que en francés se llama Dans les bois éternels, si traducimos el título es En los bosques eternos, y así se tradujo a otros idiomas, pero para los que no hayan leído el libro, hace referencia a un ingrediente de la pócima de un libro de magia que es el que ha provocado una serie de asesinatos, tanto humanos como animales, y entonces, bueno, toda la trama se basa en ese juego de palabras, digamos. Y ese juego de palabras, claro, en francés, bueno, cuando uno lo descubre al leerlo, lo encuentra, sí, luminoso y evidente a la vez, pero traducirlo al español no era posible porque bois es bosque, pero también es madera, y hacía referencia en la pócima tanto a las cuernas de los ciervos como a la madera de la Veracruz. El juego de palabras se basaba en eso. Eso, bueno, me dio mucho trabajo, sí. Y finalmente se me ocurrió resolverlo hablando yo es que no tengo ni idea de caza mayor ni de trofeos ni nada, tuve que investigar mucho sobre ciervos, pero bueno, se me ocurrió la corona eterna. La corona hace referencia a la parte más abierta, más magnífica de la cornamenta de los ciervos, y al mismo tiempo podía hacer referencia a la corona de Cristo. Entonces, bien, para la pócima encontré que estaba bastante bien resuelto, pero como coincide con que era el título de la novela,
y la editorial Siruela, yo acababa de empezar la traducción, o sea que, pero ya quería empezar a promocionar el libro, claro, con el título En los bosques eternos. Y le dije, no puede ser porque Dans les bois éternels hace referencia a eso que os explico, tal. Ah, sí, tienes razón, no puede ser. Pero a la vez en la corona eterna no les gustaba como título, porque les parecía poco comercial, digamos. Poco Fred Vargas, ¿no? Sí, poco comercial. Y entonces, bueno, total, que así fue como busqué otro de los ingredientes de la pócima, que no voy a detallar por si a alguien le asalta la irrefrenable ansia de leer el libro, pues ya no voy a destriparle el final, pero es otro de los ingredientes, que es la tercera Virgen. Bueno, es una anécdota de traducción, pero que es ese tipo de juegos que a mí, como traductora, me estimulan muchísimo. Y como lectora, pues también, la verdad. Por eso he dicho al principio que es amiga mía. Es amiga mía, ya me gustaría, pero bueno, es amiga mía a través de sus textos, sí. Esto que comentas es curioso porque es cierto que en sus novelas hay como un sustrato cultural, viendo de referencias históricas, artísticas, literarias, pero cuando uno lee las novelas nunca tiene la sensación de estar ante una autora pedante, es decir, no es una, sino que eso está realmente muy asimilado en su voz como narradora, suena todo de forma muy natural, que yo creo que también es una de sus grandes virtudes, ¿no? Que todas sus novelas tienen muchas capas de lectura. Antes, cuando comentábamos también el tema de los géneros, hablamos de novela de misterio, que puede ser un poco el origen primigenio, pero hay una gran diferencia para mí entre las novelas de Vargas y las novelas clásicas de misterio, es que una novela clásica de misterio o de intriga admite muy mal una relectura, porque bueno, es que tú sabes quién es el asesino, pues eso ya parece que deja de tener mucho interés. Sin embargo, las novelas de Fred Vargas tienen tantos niveles de lectura que, bueno, puedes saber quién es el asesino, cómo se resuelve la trama, pero al final tienes tramas personales, tramas de los secundarios, todas esas referencias, por lo cual digamos que es una lectura que no se agota. Y de hecho, incluso por lo que comentaba antes también Anne-Hélène, que citó la palabra irrealidad, hay un peso muy grande de elementos fantásticos, pero hasta tal punto de, a ver, es cierto que las resoluciones siempre son racionales, pero está en un equilibrio muy, lleva muy al límite el hecho de que al final la resolución pueda ser fantástica y lo alarga durante un montón de novelas, pero hasta el punto de que dices, bueno, en esta sí, en esta el culpable va a ser un hombre lobo o va a ser una pulga o alguna cosa de estas. Y me llama la atención que a los lectores no les cause rechazo a los más puristas, digamos, del género, sino que entran directamente al juego y no tienen ningún problema en asumir este elemento fantástico. Yo creo que no causa rechazo porque comentábamos antes, porque al final es un mundo tan extraño, es un mundo de hadas que comentaba Nieves, que es verdad que ahí eso encaja muy bien. Y es cierto que las novelas, yo tengo esa misma sensación que tú comentas, es decir, bueno, vale, en esta es verdad que los responsables van a ser esa santa compañía del Precepto Curioso, ese hombre lobo, pero al final hay una explicación racional, pero es muy curioso porque la explicación racional muchas veces surge de la intuición, del azar, de esa especie de... O de la bruma que aparece. Efectivamente, de cuestiones muchas veces también intuitivas, intangibles. Es que tiene... lo que has dicho y tiene además un lado entrañable siempre, los personajes, etc. Quiero decir que hay violencia, por supuesto, porque hay muertos, hay asesinatos, si no, no sería novela policíaca, pero nunca hay horror, nunca hay tragedia, dolor. Siempre está todo, sucede todo en un mundo que, bueno, que suele ser París, pero a veces es el Pirineo, es igual. Bueno, se hacen sus viajes, pero es siempre un mundo un tanto, es plácido, y real. Por eso me recuerda a las canciones de Brassens, para los, bueno, yo es que tengo cierta edad, me recuerda un poco a eso. Brassens también utiliza ocultismos, mezcla un lenguaje, pues el argot,
y está muy bien. Algo de ese efecto se produce en estas novelas. Aparte de que ella escribe, por supuesto, de forma totalmente intencionada para que no sea, o sea, sin ninguna intención de verosimilitud. Ella ya lo dice. Ella dice que una novela policíaca que pretenda, digamos, ser un testimonio de una realidad sociopolítica o, en fin, lo que sea, pues a uno lo expulsa directamente de la literatura, lo pone de patitas en la calle como la vida misma, digamos. Y eso no es que ella lo desprecie, pero lo deja para sus investigaciones, para sus ensayos, para sus manifiestos que tiene. El último libro que traduje de ella fue La humanidad en peligro, que es estremecedor, pero no por el suspense, porque digamos, el desenlace es muy previsible. Es un manifiesto sobre el cambio climático, escrito de una manera pues extremadamente bien documentada y a la vez muy didáctica para exponer la situación espantosa en la que nos encontramos, y como desconfía totalmente y siempre ha desconfiado de los de los políticos y del Estado, presenta posibles soluciones en las que podemos intervenir todos como individuos, pero también investigaciones que ya se están haciendo y que a corto y medio plazo pueden ayudar a detener un poco esta situación espantosa. Quiere decir que ella escribe sobre la realidad perfectamente y muy bien lo hace, pero cuando escribe novela policíaca no pretende en absoluto que sea verosímil, al contrario, nos transporta a otro ambiente, a otro mundo, por así decirlo. Y eso es también lo que aprecio, lo que me gusta mucho. De hecho, es una pena que no podamos contar con ella y poder hablar con ella, porque hace unos años teorizó con la gripe A acerca de una especie de traje para poder evitar los contagios, y precisamente en el momento que estamos viviendo es muy curioso la descripción que hacía. Yo pillé la gripe A y os aseguro que lo pasé muy mal. Sí, además diciendo que había que mantener una distancia de seguridad, que la saliva caía a X metros y tal. La verdad es que la escuchas ahora y dices, madre de Dios. Era la capa, se llamaba la capa antivirus o la capa N5H1, creo. Es una visionaria. Sí, es que además es buena hasta poniéndole los nombres, la capa antivirus ya directamente. Sí. Esa capa que estaba destinada además a que fuera una especie de EPI muy barata, para que estuviera al alcance de todo el mundo. Tuvo seguimiento por parte de la comunidad científica, no sé, ya me he perdido, pero su intención era esa, como desconfía de la acción del Estado para evitar el cambio climático, etcétera. Era una iniciativa para todo el mundo, ¿no? También hablaba desde luego de las pandemias, pero de eso hablaba ya desde 2006. Sí, hace un montón de años. Y del peligro de que la cultura y la educación debido a esas pandemias se quedara disuelta en el terror y en la barbarie, y en eso también me parece muy visionaria, vamos.
Me gustaría retomar un tema que comentabas, Nieve, con lo de que se pegan unos viajecitos, Sí, sí. porque es verdad que yo creo que la mayoría de los lectores tienen como la imagen mental de que Fred Vargas está asociado a París, pero luego, sin embargo, tenés esas novelas y nada que ver. O sea, la mayoría de ellas o transcurren en un pueblo pequeño, se van a Londres, se van a Canadá. O sea, tiene como una deslocalización muy grande a la hora de inventar las novelas, pero sí que todas tienen ese aire de novela parisina o novela francesa igual. A pesar de que están todo el día por ahí viajando, como bien decías. Sí, ¿no? Sí, hacen unos paseos bárbaros, ¿no? Y aparte de sitios bonitos, porque Sí. se va a Highgate, no se va a otro sitio, ¿no? Se va a Londres, se va a Normandía, Islandia. Lo que pasa es que, Canadá. bueno, la brigada y también los evangelistas son parisinos, o sea, digamos, los investigadores sí son parisinos. Luego sí, yo no me iría a se vivir van donde viven a los Transilvania en evangelistas. un momento dado, ¿no? En un lugar incierto. La presencia de París es más lo que tú comentabas, ¿no? Es como Va el con ambiente, ellos, ¿no? ¿no? Como Sí. esa banda sonora, Sí. pero luego tampoco es que haya muchas referencias Claro. concretas y demás, es más bien la construcción de un ambiente, referencias culturales y Exacto. demás, y que es un aire parisino, pero es verdad que está en París y está en todos los Sí, sitios. pues que a al final. veces, a ver, hay una novela que empieza con este señor que le meten en la urna los, ¿cómo se llama? Como el tal, que parece que está escrita, ese trozo parece que está escrito en la Edad Media. Sí, tal cual. Entero, porque no hay ninguna, si os fijáis, no hay ninguna referencia a nada actual, ¿no? Yo estaba diciendo, pero por favor, pero a ver, ¿dónde Sí, no, y están? Han viajado en el tiempo, ¿no? Y además hay una plaga de peste en esa Claro, novela. por o sea, eso, y las pulgas aquellas diabólicas. sí. Entonces estaba leyendo esto y decía, está todo como está. Parece que estamos leyendo una novela pues en el siglo, no sé si en la Edad Media, pero diría en el siglo XVI o una cosa así, porque es que no aparece ni un coche, es todo algo que podía transcurrir en un pueblo hace 4 siglos, ¿no? Entonces eso lo hace de una manera tan natural, de una manera que hay que escribir muy bien. Y hay que tener una imaginación prodigiosa para poder hacer eso de una manera tan fluida, ¿no? Y que tú estás leyendo y que sigas leyendo, porque tú lo has comprado como una novela policíaca, pero que no te encuentras con una novela policíaca en realidad. Bueno, sí, porque hay policías, pero son esos policías, ¿no? Sí, tan extraños. incluso algo de nuevas tecnologías también hay, pero en general es todo muy intemporal. Podría perfectamente Sí, muy transcurrir. ancestral, que hay mucha gente por ahí, que no voy a decir quién, pero que se ha inspirado mucho en esta señora para escribir, ¿no? Dilo, pero mujer, es así, dilo. vamos. Sí, a ver, pero es que a ver, esta señora lo hace de una, es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Es como le sale natural. Le sale natural, ¿no? Como es Adamsberg, que es como un personaje del que ya lo pone, que es un señor de los Pirineos, que es como si estuviese siempre como metido en la naturaleza, ¿no? Vamos, y que aparte que, como digo yo, tengo que decirlo, porque ya Marta lo sabe que le voy a decir, le va haciendo hijos a todo el mundo. Donde te pone el ojo, Adamsberg te hace un hijo. A ver, señor, tenga un poco de cuidado. Que además, como es guapo, parece que se va todo. Allá donde va, se va a un hotel y la señora, de repente, sale de la habitación, ¿no? Es una cosa como muy simpática. Bueno, es un guapo así. Es atractivo, es un guapo atractivo, ¿no? Como Verán, que es los dos son pirenaicos y tienen lo que esa está en el relación pueblo de respeto y odio al mismo tiempo. el del Tienen pelo, es que muchos celos. O sea, Verán, de hecho, tiene una aventura con su exnovia y una cosa. Bueno, que esa también es. También ella, bueno, culpa es de él, ¿no? Porque él es un poco así sinvergüencilla, ¿no? Pero ella, Dios mío, cada rato se va con uno también. Pero esta gente, que paren ya. Estamos aquí en pandemia. Y ellos lo están pasando todo el rato bien. No, pero es muy curioso el desarrollo de Adamsberg, para mí es un personaje muy curioso, ¿no? A mí me gusta también mucho Danglars, Danglars es maravilloso. con su vino blanco. Soy el malo de Conde de Montecristo, lo dice él mismo. Tiene en la brigada, que debe de ser una brigada también, porque está la teniente Froissy, que tiene escondida comida por todas partes, en todos los rincones. A ver, en mi trabajo hay señoras que tienen toda la cena toda llena de comida. Y el otro que está todo el rato bebiendo y el vino, otro que baja al maravilloso. sótano, que tiene ahí toda una bodega, porque además es muy sibarita, viste con trajes británicos, etcétera, y tiene un lenguaje de lo más elegante. Es el erudito de la brigada, pero también es así, pues sensible y melancólico y tal, bueno, y muy aficionado al vino blanco.
Y cuando dice, voy a dejar el vino, dice todo el mundo, ¿cómo que va a dejar el vino? Me paso al tinto, ¿verdad? Bueno, menos mal. ¿Y creéis que en esa sensación de atemporalidad que estabais comentando puede influir el hecho de que haya tantos personajes de avanzada edad? Porque si os dais cuenta, o sea, hay personajes jóvenes, desde luego, pero incluso los que van apareciendo como secundarios en el resto de novelas, aparece mucha gente de edad avanzada. No quiero decir gente mayor, porque Pero sí, suena... pero gente mayor, pero sí. es cierto que sí que Muchas sale señoras gente... mayores, además. Sí, mucho. Los Y a lo pe- mejor sí, puede influir a... Bueno, la mayoría de los personajes sí es verdad, salvo el chico protagonista, malgré lui, de Sin hogar ni lugar, que es un joven... El canadiense también muy joven. Pero siempre va con la ayuda de la prostituta, que es impagable, que es una señora mayor, una prostituta retirada, digamos. Sí, es verdad. Está el hijo, un hijo que le ha salido ¿Ves? ya adulto, que se llama Jacques, de una madre que ni se acuerda. Vamos, que a la mujer ni bueno, sí, pero quiere decir que no es... No es relevante. Al hijo no tenía ni idea de que existía Que sí, hasta sí, en un mandó lugar incierto Claro. y ya tiene sus años el niño. O sea, ya es Porque adulto, te digo, vamos. de un peligro Sí. que mejor no te acerques. Pero sí, es verdad que hay muy pocos jóvenes. Sí. Sí. Bueno, para ir cerrando, que ya se nos va acabando el tiempo, me gustaría pediros si os tuvieseis que quedar con una de las... Ya sé que es muy difícil, que es la típica pregunta trampa, pero si os tuvieseis que quedar con una de la serie de Adams, ¿con cuál os quedaríais? Yo con La reclusa. Sí, La reclusa es muy bueno. Yo probablemente con La tercera virgen. A mí La tercera virgen me procuró mucho placer traducirla. También tengo un especial cariño a la primera que yo traduje, que es Sin hogar ni lugar, la del poema de Nerval. Pero la verdad es que me gustan todas, porque la de la revolución me Maravillosa. chifla. Bueno, que es Tiempos de hielo, ¿no? Hay otras que me interesan menos, como El hombre del revés, porque allí el personaje más destacado es precisamente Camille. Es un poco road movie, su exnovia, sí. Es una novela casi de secundarios, ¿no? Sí. Sí, y es donde tiene menos humor, precisamente, porque Camille es un personaje que no tiene mucho humor. Pero para mí, sí, La tercera virgen, con una mención especial también a Sin hogar ni lugar, La reclusa me encanta, y Tiempos de hielo también. Sí. Yo la echo muchísimo de menos, la verdad. Mucho. O sea, el confinamiento y los demás sinsabores de la pandemia habrían sido muchísimo más llevaderos si hubiéramos tenido más novelas que traducir de ella y los demás más novelas que leer de ella. Espero que esté en ello, no sé. Pues O estará en casa metida en una te iba a burbuja, decir, ¿no? si no lo sé, si no lo sabes tú. Tengo miedo de que esté Como más tiene Epi, pues. con manifiestos que son necesarios y además los hace muy bien. No lo sé. Entonces entendemos que no tienes noticias de que yo haya nada a la vista. No, jamás. Incluso quise cartear, sí, escribirle para cuando traduje La tercera virgen, pues precisamente para consultar con ella ese cambio que iba a introducir en el juego de palabras y tal, si le parecía bien, pero no tuve, respuesta. No, respuesta. Bueno, Bueno, a ver, que ya tiene pinta de ser excéntrica, Sí, ¿no? Sí, Sí. Por lo visto es pero, como sus personajes, ¿no? Sí, como sus personajes, sí, se parece mucho a todos.
Sí, A quizá. todos un Sí, poco. sí, yo lo pensé también, ¿no? Que también Danglars es mucho ella, ¿no? Todo el... También. Tiene Sí, pinta, sí, todo. Sí, ¿verdad? Debe haber mucho Pero de- incluso a ciertos secundarios que yo me sé. Sí, sí, sí. Se parece. Y luego, por ejemplo, al parecer, uno de los evangelistas, el de la Primera Guerra Mundial, al parecer es el retrato exacto de su hermano. Tiene un hermano. Esos también son para darle de comer aparte, ¿eh? Los evangelistas. Sí, Yo, Sí, no, bueno, yo si van ellos a vivir cerca de mi vecindario, no quiero vivir cerca de ellos porque son... Sí, nos daba para te otra vas a mesa. morir, ¿sabes? Nos daba para otra mesa hablar de las novelas de los evangelistas. Solo con mirar por la A mí me ventana encantan, a cotillean mí me todo. encantan. Hay uno que es, creo que es el medievalista, el que vive en el Ese segundo también piso. Sí, que aparece luego en aparece en la... algo. aparece, sí. hace cameos Que por ahí, ese no va, sí. excavando tumbas. Muy No, rápido, ese, vete lejos, ese es sale, el, sí, sí. ese es el, No, ese es el otro, el arqueólogo, ¿no? sí, el arqueólogo. Marc. Ese es Marc. Pero luego está el medievalista que como no tiene un duro, pues se gana hace de medievalista por la noche, pero durante el día El señor de la limpieza. hace de hombre de la limpieza y plancha, se lleva ropa para planchar a casa. Bueno, pues tenemos que acabar, que se nos ha acabado el tiempo. Muchas Sí. gracias a los tres. Muchas gracias a ti. Mente Gracias a Negra ti. sigue. Gracias. Gracias.